Hola a todos, sean bienvenidos al webinar Resistencia a los antimicrobianos en la era COVID-19. Un placer saludarlos a todos aquellos que se van sumando a esta transmisión en el marco del Encuentro Iberoamericano sobre uso de antimicrobianos que estaremos realizando a fines de septiembre de este año. Nos acompaña en línea un excelente panel de especialistas. Tenemos conectado desde España al doctor Rafael Cantón, quien es jefe del Departamento de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, past president de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica, uno de los convocantes de este webinar, también past president de EUCAST y miembro activo actualmente como coordinador de datos clínicos de EUCAST. Muy buenas tardes, doctor Cantón. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches desde España. Para los españoles que nos acompañan, muy buenas noches, sí, seguramente. El doctor Alberto Chevavo, también otro miembro del panel, nos acompaña desde Río de Janeiro. En Brasil es director médico del Hospital Universitario Clementino Fraga, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y actual vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Infectología. Buenas tardes, doctor Chevavo. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. El doctor Chevavo habla portugués, si bien también se le da el español. Queremos informarle a toda la audiencia que contamos con traducción simultánea. En su pantalla del Zoom Webinar pueden ver un icono dedicado a la interpretación y a partir de allí, haciendo clic, pueden elegir el idioma de escucha. También las gracias a nuestra colega Carolina que está haciendo la traducción. Continuamos con las presentaciones. Nos acompaña desde Argentina la doctora Marisa Sánchez, quien es jefa de la sección de infectología del Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Infecciones Osteoarticulares y la Comisión de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual de la Sociedad Argentina de Infectología. Muy buenas tardes, doctora Marisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Un placer estar en este encuentro. También conectada desde Buenos Aires se encuentra la doctora María Inés Stanelloni, quien es jefa del Comité de Control de Infecciones e Infectología e infectóloga de unidades críticas del Hospital Italiano de Buenos Aires, también embajadora de la CHEA para Latinoamérica. Hola, Buenas doctora tardes. Inés. Bueno, hola Lea, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Qué alegría ver, digamos, hay gente de todos los rincones de Latinoamérica y de Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Y no por último, menos importante, nos acompaña desde Argentina también la doctora Analía de Cristófano, quien es jefa de infectología pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro del Comité de Control de Infecciones de dicho hospital, coordinadora de la Comisión de Pediatría de la Sociedad Argentina de Infectología y también embajadora de la CHEA para Latinoamérica. Muy buenas tardes, doctora Analía. Bueno, buenas tardes para todos los que están en Latinoamérica, buenas noches para los que están en España, y bueno, muy bienvenidos. Una alegría contar con todos ustedes por acá. Vemos que se está conectando gente todo el tiempo. Bueno, vamos a ceder la palabra entonces al doctor Cantón para la primera de las presentaciones previstas en este webinar. Los animamos a todos en el transcurso de las charlas que a continuación serán impartidas, que realicen en el chat habilitado para preguntas y respuestas aquellas interrogantes que el equipo en línea, los miembros del panel, con gusto le estarán dando devolución. Adelante, doctor Cantón. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar todos ahí. Veo que, bueno, al menos cuando he compartido la presentación éramos casi 300 los que estábamos actualmente. Supongo que irá subiendo en la medida que vayamos avanzando. Y esta presentación sirve como un poco de preludio a lo que va a ser este encuentro iberoamericano de resistencia a los antimicrobianos. Hemos hablado muchísimo de resistencia a los antimicrobianos de COVID durante estos meses, pero la resistencia a los antimicrobianos es una pandemia que estamos padeciendo y que probablemente persistirá más allá en el tiempo, esperemos, que de lo que es las infecciones por SARS-CoV-2 y las manifestaciones que es el COVID-19.
Estos son mis conflictos de intereses, que no hay ninguno en relación a esta presentación. Y cuando hablamos de COVID y hablamos de resistencia a antibióticos, vamos a hablar de dos cuestiones fundamentales, que es las infecciones que se producen en estos pacientes, aparte de la infección propia por el SARS-CoV-2, y las resistencias a antimicrobianos que pueden manifestar en las bacterias que están produciendo estas infecciones. Existen distintas publicaciones. Nosotros tuvimos la ocasión de resumir en el conocimiento que se tenía al final de la primera ola en España, en esta revisión que ven en la parte de la izquierda de la presentación, que junto con Desiree Gijón y Patricia Ruiz pudimos hacer. Ahí resumíamos algunos puntos que hablaban en favor de una disminución de la resistencia a antibióticos, sobre todo en la posibilidad en el medio extrahospitalario, puesto que se eliminaron o pararon eran las consultas médicas a este nivel, y por lo tanto esa dificultad también incidía en una menor prescripción de antimicrobianos. Pero en el otro punto de la balanza tendríamos una situación contraria que hablaría en favor de un aumento de la resistencia a los antimicrobianos, probablemente por esas infecciones o coinfecciones que podían tener estos pacientes, por una relajación de lo que serían las medidas de control de estas infecciones, sobre todo porque los laboratorios de microbiología pues podían estar ocupados en otros aspectos relacionados con el diagnóstico de SARS-CoV-2, y también por la interrupción de muchos de los programas de PROA o de antimicrobial stewardship. También un aumento de la utilización empírica de los antimicrobianos, puesto que no sabíamos a qué nos enfrentábamos en aquellos momentos, y también, pues, como decía anteriormente, una focalización del trabajo de los laboratorios de microbiología en el diagnóstico de SARS-CoV-2. Aquí tenemos que diferenciar en lo que es la patología del paciente que tiene esa infección por SARS-CoV-2, por COVID-19, que puede tener dos situaciones de infecciones. Una que es la coinfección, que es la que presenta ese paciente cuando acude a las urgencias de los hospitales o a las atenciones de esos pacientes en el medio hospitalario, y que puede tener una sobreinfección por otro microorganismo que, aparte del SARS-CoV-2, le está produciendo una manifestación clínica diferente. Y también tendríamos las infecciones secundarias, que son las que aparecerían en estos pacientes una vez que están ingresados en el hospital, y que se comportarían como cualquier otra infección nosocomial o asociada al sistema sanitario. Sabemos que estos pacientes pueden tener factores predisponentes, como así ha ocurrido con las infecciones previas relacionados con algunos de estos coronavirus, o como es el caso de las infecciones producidas por la gripe, cuando estos pacientes ingresan en el hospital, y tienen además en muchos casos unos aspectos de comorbilidades que pueden afectarles a que se puedan producir esas sobreinfecciones, infecciones pulmonares crónicas, tienen también prolongada estancia hospitalaria, o desgraciadamente algunos de ellos terminan con ventilación mecánica. Y también el SARS-CoV-2 produce algunas lesiones que provocan una afectación mayor de lo que es esa sobreinfección por los patógenos bacterianos. Aquí tienen un ejemplo, es un artículo que fue publicado por colegas españoles del Hospital Clínico de Barcelona, donde ellos estimaron que el 8% de los pacientes tenían estas coinfecciones, de las cuales el 40% eran infecciones adquiridas en la comunidad, que era cuando el paciente atendía o aparecía en el hospital con motivos de ingreso, y posteriormente, pues un poquito más, casi el 60% de esos pacientes podían tener infecciones nosocomiales. En esta serie de estos autores encontraron que algunos de ellos se asociaban también con microorganismos multiresistentes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, y Klebsiella pneumoniae, productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Pero sin duda también ha sido revisado en distintas publicaciones lo que ha sido la utilización de los antimicrobianos en los pacientes con coronavirus. Este es un metaanálisis que fue publicado a primeros de este año, donde se recogía la experiencia fundamentalmente de lo que sería la primera ola de muchos de los países, y donde se observó que había una sobreutilización de los antimicrobianos. Había una prevalencia de prescripción de antimicrobianos de casi el 75%, mientras que el porcentaje de pacientes que estaban coinfectados por otro tipo de microorganismos diferentes del SARS-CoV-2 pues era el 8%. Y fíjense que en esa distribución los antibióticos que más se utilizaban eran antibióticos que eran de amplio espectro, aunque había variaciones en los distintos países. Por ejemplo, en países
asiáticos, en países de Asia, había una mayor utilización, por ejemplo, de fluorquinonas, y en otros países hubo una utilización mayor de cefalosporinas de tercera generación o incluso de los macrólidos. Como sabéis, se utilizó en demasía lo que fue la acitromicina cuando se pensó que podría tener alguna actividad frente a SARS-CoV-2, independientemente de su actividad como antiinflamatorio. Estos son datos españoles de lo que es el seguimiento del consumo de antimicrobianos en España, donde podemos observar tanto el año 2019 como 2020, y fíjense cómo el consumo de antimicrobianos en España durante lo que sería el primer pico de la primera ola, que estaría durante el mes de marzo del año 2020, cómo aumentó de forma importante el consumo de antimicrobianos. Y sin embargo, en la parte de la derecha es el mismo seguimiento en pacientes extrahospitalarios, se ve cómo disminuyó drásticamente ese consumo de antimicrobianos. Si observamos cuáles fueron los antimicrobianos que más se consumieron en España en el medio hospitalario en esos meses, fueron los macrólidos, la citromicina fundamentalmente, puesto que estaba en todas las guías de tratamiento de estos pacientes, y también las cefalosporinas de tercera generación. E indudablemente esto tuvo un impacto en lo que sería la evolución o emergencia o presencia de mecanismos de resistencia en las bacterias que estaban infectando a estos pacientes. Nuestra experiencia a lo largo de estos meses fue continuar con el seguimiento epidemiológico, los cultivos epidemiológicos que se hacían habitualmente en los pacientes ingresados en el hospital. Esto no ocurrió en otras instituciones, pero nosotros sí pudimos hacerlos. Incluso observamos un aumento durante aquellos meses. Fijaros cómo en rojo tenemos pues, el año 2020, cómo aumenta un pico en aquel entonces. También tenemos ahora una ola. En España tuvimos durante esos meses, estaríamos en la tercera ola, y también observamos un aumento de esa presencia o de ese seguimiento de cultivos microbiológicos, y de estos cultivos microbiológicos podemos observar que se produjo un aumento de Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas, y también Klebsiella pneumoniae, productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando nos fuimos a observar cuál fue el consumo de antimicrobianos en estos pacientes, pudimos observar que se había utilizado pues, una mayor proporción de cefalosporinas de amplio espectro, ceftriaxona en concreto, también acitromicina, y también aumentó el consumo de ceftazidima avibactam. Y esto trajo como consecuencia el aumento de la resistencia a ceftazidima avibactam. Aquí lo tienen señalado en lo que sería el seguimiento de Klebsiella pneumoniae en los años 2018, 2019 y 2020, cómo se observa un pequeño aumento, que es pues, del 2% aproximadamente, o incluso un poquito inferior, a cifras que llegan al 5%, y estaba asociado con una variante de KPC que estaba asociado a un clon de alto riesgo, LST307. Esto lo hemos presentado en un congreso reciente, en el Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, donde pudimos observar esta emergencia de nuevas variantes que podría estar relacionado con ese aumento del consumo de este antimicrobiano en los pacientes con COVID. Como conclusión o como mensajes que os quería llevar, es que estos pacientes de COVID han tenido un exceso de tratamiento antimicrobiano, que en el medio extrahospitalario probablemente se ha producido un descenso en esa utilización. No existen muchos datos en cuál ha sido el impacto sobre la resistencia, pero lo que sí están publicando y están apareciendo, incluso esta propia experiencia nuestra, es un aumento de la presencia de bacterias multiresistentes, incluso resistentes a los nuevos antimicrobianos. Y por lo tanto, es necesario seguir insistiendo en la importancia de las resistencias a los antimicrobianos, y por eso es una de las razones de este encuentro iberoamericano que tendremos durante el mes de septiembre y en los meses siguientes. Muchísimas gracias por vuestra atención, y al final de las presentaciones pues estaré encantado de responder algunas de las preguntas que podéis plantear. Muchas gracias. Gracias, doctor Cantón. Ahora cedemos la palabra al doctor Alberto Echevabo. Adelante. Bom, boa tarde de novo a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também da resistência bacteriana aqui na era Covid-19, tentando dar um enfoque do que aconteceu aqui no Brasil, né, e na América Latina de uma forma geral. Isso aqui são meus conflitos de interesse. Bom, a Covid-19, né, ela gera, né, um problema de saúde muito grave,
houve uma demanda muito grande de pacientes em unidade de terapia intensiva, em leitos de terapia intensiva, e isso provocou também o que a gente chama de uma pandemia bacteriana, né? Principalmente pelo uso em excesso de antibióticos, que levou a um aumento dessa resistência bacteriana de forma importante, principalmente nos pacientes mais graves, aqueles em ventilação mecânica, que, além de terem utilizado, às vezes, muitas das vezes de forma inadequada, antibióticos no atendimento pré-hospitalar, acabam tendo complicações dentro dos leitos de terapia intensiva e utilizando ainda antibióticos de amplo espectro, fazem infecções graves bacterianas, e fazendo com que a gente tivesse um consumo, como já foi mostrado pelo Dr. Canton, de antibióticos de amplo espectro, muito acima do que a gente esperava e do que a gente normalmente tem nos nossos hospitais. Quando a gente olha, né, o impacto sobre a resistência bacteriana, a gente vê várias publicações, né, mostrando que esse impacto foi importante em vários hospitais. Aqui são os primeiros dados, né, na China, lá no início da pandemia, mostrando que o uso de antibiótico, né, e a superinfecção era um fator importante já lá no começo da pandemia, com presença, né, de infecções por bactérias multiresistentes, Acinetobacter, Klebsiella, e também de fungos, né? E a gente vê um percentual grande de pneumonia, infecção de corrente sanguínea e infecção de corrente de vias urinárias. Quando a gente olha, por exemplo, alguns estudos, né, como esse, né, são 9 estudos relacionando com infecção bacteriana ou fúngica em casos de Covid-19, a gente vê que 72% receberam terapia bacteriana, né, ampla, antimicrobiana ampla, e apenas 8% dos pacientes apresentavam realmente co-infecção. Ou seja, na grande maioria dos pacientes não havia nenhuma necessidade de uso de antibiótico, uma vez que a infecção era apenas causada pelo SARS-CoV-2 e não havia nenhuma característica, nenhum sinal, nenhum sintoma específico de infecção bacteriana, e esses pacientes acabaram recebendo infecção antibióticos, né? Esse mesmo estudo também encontrou um uso excessivo de antibióticos de amplo espectro, né? E que isso levou à estimulação de ocorrência de resistência antimicrobiana. Mais de 70% dos pacientes receberam tratamento com antimicrobianos, e menos de 10% nesse outro estudo também apresentavam infecções por bactérias ou fungos comprovadamente, mostrando que o uso, até pela gravidade do paciente, né, o médico acabava utilizando antibióticos de amplo espectro de forma acima da necessidade para tratamento daquele paciente, né? E alguns relatórios já mostravam que a maior parte dos pacientes hospitalizados com infecção por Covid-19 receberam antibióticos, apesar das poucas evidências de infecção bacteriana, como a gente vê. Na América Latina, de uma forma geral, né, a gente viu um aumento dessa prescrição, inclusive no paciente pré-hospitalar, naquele paciente na infecção precoce, no que a gente chama aqui no Brasil, ou que se convencionou chamar aqui no Brasil, de tratamento precoce, onde muitas das vezes se utilizava antibióticos, principalmente a azitromicina, amoxicilina clavulanato, e entre outros antibióticos, né, num tratamento chamado precoce, associado a outras drogas, que hoje a gente já sabe que não tem nenhuma atividade contra a Covid-19, numa tentativa de tratar o paciente com Covid-19 e tratar um quadro infeccioso viral com antibiótico, seja porque havia, né, a possibilidade de uma ação da azitromicina, uma ação anti-inflamatória da azitromicina que nunca se chegou a se comprovar, né, ou mesmo da dúvida de se haveria associado àquele quadro respiratório, né, com acometimento pulmonar,
causado pelo SARS-CoV-2, se haveria comprometimento também bacteriano associado, o que a gente conseguiu demonstrar que, na grande maioria dos casos, não havia, que era uma infecção monomicrobiana e sempre, né, causada pelo vírus SARS-CoV-2, causando a Covid-19. Esse é um trabalho, acho que vale a pena demonstrar, né, que avaliou os fatores de risco para infecções bacterianas nos pacientes com doença moderada grave de Covid-19. Né? Então, eram pacientes com Covid que apresentaram infecção bacteriana primária ou secundária, comparados com controles com Covid sem infecção. E aí sim, pacientes já internados em terapia intensiva, já internados no hospital, né, e que evoluíram com quadros infecciosos. As infecções bacterianas foram definidas pelos critérios de CDC, 50 pacientes selecionados, além de 50 controles. O que eles acharam, né, foi que pneumonia hospitalar foi a infecção predominante, em 72%, ou seja, a complicação bacteriana nos pacientes internados com Covid-19, né, mais comum foi pneumonia hospitalar, e principalmente relacionada à ventilação mecânica. Uma coisa que eles encontraram é que não houve diferença na dosagem, nos níveis de procalcitonina em ambos os grupos, então a procalcitonina não se demonstrou, pelo menos nesse trabalho, um bom marcador para diferenciar doença bacteriana de doença da doença viral, né? E aqui a gente vê, né, a comparação, né, mostrando que a gravidade da doença, né, principalmente, foi um fator importante em relação ao risco de infecção, né? A presença de intubação, paciente entubado em ventilação mecânica, né? A presença de um catéter venoso profundo foi fator de risco, né? E o uso de antibiótico também fator de risco, né? Para infecção bacteriana, né? E o uso de corticoide sistêmico também fator de risco para infecção bacteriana. E os principais micro-organismos que foram isolados nas culturas realizadas, né, são esses aqui demonstrados. E, principalmente, a gente vê uma participação muito grande do Acinetobacter, e a gente tem visto isso aqui, de uma forma geral, nos CTIs, pelo menos aqui no Brasil, um aumento da incidência de Acinetobacter acima do que a gente via anteriormente e acima do que a gente esperava. Né? Então, provavelmente, o Acinetobacter sendo uma bactéria muito importante nas infecções secundárias e sempre com um perfil de resistência muito ruim, né? Um perfil de resistência muito elevado nessas infecções que acontecem no pós-Covid. Houve maior mortalidade no grupo de infecção, que teve infecção bacteriana comprovada, 42% versus 18%. Na análise multivariada de risco, né, como a gente mostrou, Covid grave ou crítica e uso de corticoide foram considerados fatores de risco mais importantes para infecção bacteriana. 64% dos pacientes do grupo controle usaram antibióticos, ou seja, pacientes que com certeza não tinham infecção bacteriana, não preenchiam critérios de CDC, né? Mas mesmo assim 64% desses pacientes usaram antibiótico. Então você vê como foi utilizado antibiótico de forma inadequada nesses pacientes, né? Então, houve um uso disseminado de antibiótico em pacientes sem infecção documentada. Existem as recomendações, eu não vou entrar em detalhes, né, pelo tempo que a gente tem, mas recomendações em termos de stewardship, né, de controle de antimicrobiano, para reduzir o uso de antibióticos no paciente com Covid-19, né? Algoritmos, inclusive, né, para quando se utilizar antibióticos, quando se suspeitar, né, de risco para infecções por germes multiresistentes, inclusive para pseudomonas, MRSA, dependendo do tipo de tratamento que aquele paciente recebe, da prevalência desses germes multiresistentes naquele local, né, naquele CTI que o paciente está internado. Então, é importante que se sigam esses algoritmos, né? E o que a gente vê é um maior número de pacientes graves em ventilação mecânica, como nunca a gente viu
nos CTIs, a proporção de pacientes com ventilação mecânica é muito elevada, desestruturação dos CTIs com mudança de característica de internação, então alguns CTIs que eram especializados foram transformados em UTI COVID, menor cuidado com a transmissão cruzada, e principalmente em relação ao uso de equipamentos de proteção individual, uma vez que todos usavam paramentação universal, então havia uma redução do cuidado, principalmente da higienização de mãos, porque os profissionais estavam de luva o tempo inteiro, e não havia, no início principalmente, né, o cuidado com a troca de luva, a preocupação era do profissional não se contaminar, e muito menos em relação à transmissão cruzada de patógenos. E uma outra questão era a dificuldade de analisar o padrão de sensibilidade dos micro-organismos nos CTIs, pela mudança frequente de padrão de pacientes internados. Um momento, aquele CTI era um CTI de pacientes gerais, de repente ele virava, se transformava num CTI COVID, e dependendo da curva epidemiológica, ele voltava a ser um CTI especializado. Então, se perdeu a capacidade de se analisar ali um perfil, né, adequado de micro-organismos de resistência naquele local. As principais medidas, então, para a gente finalizar, na fase inicial, pré-hospitalar, evitar o uso de antimicrobianos nessa fase, não prescrever azitromicina, amoxicilina clavulanato ou demais antibióticos, se não houver um claro sinal de infecção bacteriana associada, né? Lembrando que a infecção bacteriana é muito rara nessa fase inicial da Covid-19, evitar o uso de corticoide sistêmico antes do 8º dia. O corticoide na fase inicial aumenta o risco de complicação da Covid-19 e aumenta o risco de complicações infecciosas secundárias, como infecções bacterianas e fúngicas naqueles pacientes que internam e que vão evoluir de forma mais grave. E na fase inflamatória, na fase hospitalar, no paciente internado, implementar medidas de controle de infecção e transmissão cruzada de micro-organismos, estimular a higienização de mãos, a troca de luva entre os pacientes, só iniciar antibióticos se sinais claros de infecção bacteriana, não utilizar antibiótico de forma profilática, não iniciar antibiótico baseado apenas em febre e dados laboratoriais pouco específicos, e racionalizar o uso de medicações imunossupressoras. Lembrando que o tocilizumab, que é uma medicação indicada em algumas situações na COVID, tem um risco elevado de complicações bacterianas ou fúngicas, como superinfecção. Era isso. Muito obrigado a todos. Gracias, doctor Chebabo. Agradecemos a todos los que se han sumado a esta transmisión en vivo del webinar Resistencia a los antimicrobianos en la era COVID-19 que desarrollamos en el marco del Encuentro Iberoamericano sobre Uso de Antimicrobianos, una convocatoria abierta que se estará iniciando el evento a fines de septiembre de este año. Damos ahora la palabra a la doctora María Inés Stanelloni, que nos ha preparado un caso clínico con unas preguntas que vamos a estar planteándoles para que puedan votar en sus respectivos dispositivos. Adelante, doctora Inés. Gracias, Lea. Bueno, en este contexto de la multiresistencia que también han descrito el doctor Cantón, el doctor Chebabo, vamos a hablar de un caso clínico muy parecido tal vez a pacientes que vemos en la vida cotidiana, ¿no? A ver, un segundito. Vamos. Estoy teniendo un poquito de dificultad para pasar la pantalla. ¿La pantalla la pueden ver, Lea? ¿Eso sí, Sí, lo pueden estamos ver? viendo, sí, estamos viendo la primera de las diapositivas, doctora Inés. Quizás con el teclado no... Sí, no está pasando. Bueno, le propongo capaz dejar de compartir y volver a reproducir el intento. Ok, perfecto. En lo que usted intenta volver a colocar la presentación, les comento a todos los miembros del panel en línea, los especialistas invitados, que contamos con una amplia representación, más de una docena de países, gracias a todos los colegas que nos han hecho llegar sus saludos desde el chat general y aquellos que se han animado a ir presentando a los especialistas en línea algunas preguntas ya en el chat habilitado para ello. A todos los que quieran ir sumando sus interrogantes, los invitamos a hacerlo. ¿Logró ya todo listo, doctora Inés? Sí, Adelante. todo perfecto.
Ahí vamos, bueno, estos son mis conflictos de interés y vamos directamente a este caso clínico que podría ser perfectamente un paciente que podemos llegar a atender cualquiera de nosotros. Este es un paciente de 72 años con antecedentes de diabetes, antecedentes de POC y un cáncer del colon por el cual recibió tratamiento quirúrgico y quimioterapia. Presenta como complicación una oclusión intestinal por bridas con una nueva intervención quirúrgica, por lo cual se le hace una resección intestinal. Cursa internación en cuidados críticos por sus comorbilidades y recibe como primer esquema antibiótico ceftriaxona ornidazol durante 3 días, hasta que viene el equipo de infectología y dice que no es necesario que este paciente esté utilizando antibióticos porque no tenía una peritonitis. Sin embargo, bueno, el paciente evoluciona febril, se interpreta como una neumonía intrahospitalaria en el posoperatorio, recibe piperacilina de tazobactam por 7 días, sigue el paciente con fiebre, se realizan hemocultivos y se agregan más antibióticos, vancomicina, y durante esta internación adquiere su colonización por KPC, ¿no? Por Klebsiella productora de carbapenemasa en hisopado rectal de vigilancia. Al 10º día posoperatorio, por persistencia de registros febriles, se le realiza una tomografía de abdomen, hallándose una perforación intestinal con una posible dehiscencia de anastomosis, evoluciona con inestabilidad hemodinámica y con registros febriles persistentes de 40 grados. Entonces, la pregunta para nuestra audiencia, para todos los que nos están escuchando, es ¿cuál sería el tratamiento antibiótico empírico que usted utilizaría en su hospital para este paciente? La opción 1 es imipenem, la opción 2 es meropenem-colistin, la opción 3 es tigecyclina y meropenem, y la opción 4 es ceftazimab-avibactam más ornidazol. Vamos a darnos algunos segundos para ver qué votan todos. Hay un interesante movimiento, están las 4 opciones con movimiento. Usted dígame, doctora Inés, cuándo detenemos la votación. Bueno, me parece que podemos detener la votación y ver a ver qué opinaron todos. A ver, hay un 16% que dicen que le darían como tratamiento empírico a este paciente que está cursando un shock séptico con foco abdominal y colonizado por KPC con imipenem. Hay un 38% que dice que le daría meropenem y colistin. Hay un 19% que le indicaría tigecyclina y meropenem, y después hay un 28% que le indicaría ceftazimab-avibactam y ornidazol. Está bastante repartido entre las 3 últimas opciones, me parece, ¿no? Y, digamos, la respuesta correcta a esta pregunta podría llegar a ser cualquiera de estas 3 últimas opciones, ¿no? Depende de la variante, la cepa de colistin que uno tenga predominantemente en su hospital, y cómo es la carbapenems de esa variante, la sensibilidad que tiene a otras drogas como colistina y tigecyclina, y también el acceso que tengamos a nuevas drogas como ceftazimab-avibactam. Ahora, digamos, hubo un porcentaje que tuvo alguna duda de si incluir o no el tratamiento de KPC, cubrir a la KPC en el tratamiento empírico de este paciente, ¿no? Y la pregunta es si a todos los pacientes que están colonizados sí o sí les tenemos que cubrir la KPC cuando hace registros de fiebre o cuando sospechamos de que el paciente esté infectado. La respuesta es no, digamos, no a todos los pacientes que están colonizados por KPC los tenemos que indicar en el tratamiento empírico un esquema antibiótico de amplio espectro. Y para responder en qué pacientes sí lo tenemos que utilizar y en qué pacientes no lo tenemos que utilizar ese esquema antibiótico de amplio espectro, me parece que es muy útil utilizar scores que estén validados para las Klebsiellas productoras de carbapenemasa, y en este sentido me parece que el score de esta investigadora que se llama Ángela Cano es uno de los mejores scores que podemos llegar a utilizar. ¿Qué es lo que nos propone esta investigadora? Lo que dice es, si nosotros tenemos un paciente que está colonizado por KPC y tenemos sospecha de que esté infectado, tenemos que pasar a hacer este primer score, que es el increment score, que es el score que hizo otra investigadora que se llama Gutiérrez, que lo que dice es, lo que toma como criterios es si el paciente está con sepsis o shock séptico, le doy 5 puntos, si tiene el score de Pitt mayor o igual a 6 para bacteremia, le doy 4 puntos, con un score de Charlson mayor o igual a 2, le doy 3 puntos, y si la bacteremia es de foco no urinario biliar, le doy 3 puntos.
con un increment score que es alto, mayor de 7, significa que ese paciente tiene altas chances de mortalidad, digamos, tiene un mayor riesgo de mortalidad. Por lo cual, en el esquema empírico voy a tener que incluir la KPC porque es un paciente de alto riesgo. Pero si el paciente tiene un score de increment que es menor a 7, en ese caso yo puedo hacer este otro score, que es el Janela score, que es otro score que hizo otra investigadora, que lo que nos habla es de las chances que tiene un paciente que está colonizado por KPC de hacer una infección por KPC. Tiene una sensibilidad de un 92%, una especificidad de un 84% y suma puntos, suma más puntos si el paciente está en cuidados críticos, como nuestro paciente, si el paciente tuvo una cirugía abdominal, como nuestro paciente, si el paciente tuvo quimio y radioterapia, como nuestro paciente, y si tiene más sitios de colonización por KPC, además del hisopado rectal. Nuestro paciente en cuestión, por el score de Charson, por su inestabilidad hemodinámica, ya tenía un increment elevado que le daba criterios suficientes como para empezar a considerar cubrir directamente la KPC, y después tenía todo el score de Janela que le daba suficientes puntos como para incluir al tratamiento de la KPC dentro de su esquema empírico. Ahora, digamos, pasan 48 horas y tenemos en nuestro paciente que tenemos rescate microbiológico, aparecen los hemocultivos en este paciente y dicen que tiene una KPC, como sospechábamos que podía llegar a tener, que es sensible a tigecyclina, que es sensible que tiene una cima meropenem de 32 y que es resistente a fosfomicina, colistina, micacina. Y tenemos distintos esquemas dirigidos que le podríamos llegar a dar a este paciente, ¿no? Podemos darle meropenem en infusión prolongada a altas dosis, 2 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas, más colistin. Podemos darle meropenem 2 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas, más tigecyclina. Podemos darle tigecyclina en altas dosis con fosfomicina, o podemos darle ceftazidime avibactam más ornidazol. Bueno, ahí también tienen otra vez la oportunidad de votar y de contarnos qué es lo que harían con este rescate microbiológico para hacer el tratamiento antimicrobiano dirigido. Los vamos a esperar un ratito, a ver qué opinan ustedes. Queremos saber qué anda pasando por sus mentes. Está muy reñida, la contienda se mantiene entre la opción 2 y la 4. Ok, está bien que esté reñido, está bien. Es más interesante, así podemos discutir todos. Que esa es la idea, aprender entre todos qué podemos hacer frente a estos casos que nos desafían todos los días. Bueno, ¿te parece, Lea, que ahí frenamos y vemos a ver en qué estamos? Bueno, tenemos la primera opción, que era meropenem más colistin, un 14%. La segunda opción, meropenem más tigecyclina, un 45%. Tigecyclina, un 7%. Y ceftazidime avibactam más ornidazol se lleva un 34%, ¿no? La opción de meropenem y tigecyclina, calculo que fue una de las más votadas porque era sensible a tigecyclina. Y después tenemos la segunda más votada, que fue la de ceftazidime avibactam más ornidazol. Vamos a ver por qué sí y por qué no. Digamos, la respuesta correcta es esta, ceftazidime avibactam más ornidazol, ¿no? Bueno, en la opción de tigecyclina más meropenem, lo que estuvimos tratando de hacer es seguir utilizando los carbapenems para el tratamiento de la KPC. Y durante muchos años intentamos seguir utilizando los carbapenems para el tratamiento de las Klebsiella productoras o las enterobacterias productoras de carbapenemasas, pero lo que fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo es que existe un límite hasta el cual lo podemos llegar a utilizar al carbapenem en esta situación. Y lo que vimos es que a medida que aumenta la SIM, tenemos menos chances de alcanzar este target PKPD que necesitan los beta-lactámicos, de estar por lo menos el 40% del tiempo por encima de la SIM de esta bacteria que estamos enfrentando. Y a medida que esa cima aumenta, disminuye las chances de alcanzar este target y disminuyen las chances de sobrevida de los pacientes que tienen infecciones severas, como por ejemplo una bacteremia por KPC. Esto, digamos, esta última columna que ven acá es el estudio de Tumbarello y es la sobrevida que tenían los pacientes que tenían bacteremias por KPC cuando utilizaban tratamiento combinado
a medida que aumentaba la SIM. Y fíjense que con una SIM de 2 alcanzamos el target PKPD perfectamente el 100% de las veces y tenemos 100% de sobrevida. Con una SIM de 4, 100% de las veces el target, 80% de sobrevida. Si nos vamos a una SIM de 8, ya el target lo alcanzamos en un 95% de los casos y tenemos 75% de sobrevida. Pero ya cuando estamos con una SIM mayor o igual a 16, empieza a disminuir las chances de alcanzar este target y empieza a disminuir en forma significativa las chances de sobrevida de nuestro paciente. Nuestro paciente, lamentablemente, la KPC que tenía es una KPC con una SIM de 32, con lo cual, si seguimos dándole tratamiento combinado con carbapenems, vamos a tener, digamos, mayor riesgo de mortalidad versus estas nuevas drogas que tenemos, por ejemplo, ceftazidime, avibactam. Ceftazidime avibactam ha demostrado que, digamos, en estudios con infecciones graves, por ejemplo, como en bacteremias por KPC, que aún con SIMs muy altas, como una SIM de 32, y con, por ejemplo, con este estudio que vemos que tenían una sensibilidad a colistin del 84%, gentamicina 75% y ceftazidime avibactam 100%, la cura clínica a los 30 días era muy superior con ceftazidime avibactam versus un carbapenem y un aminoglucósido versus un carbapenem más colistin o otro tipo de combinaciones. Y acá hay otro estudio con una SIM menor, con una SIM de 16, en el cual también analizamos qué pasa con la mortalidad de los pacientes que tienen bacteremias por KPC cuando comparamos la mortalidad de ceftazidime avibactam versus otros antibióticos. Y bueno, la mortalidad con ceftazidime avibactam es significativamente menor, 36,5 versus 55,8. Claro que, digamos, no en todos los lugares, en todos los países y en todos los hospitales podemos tener disponibilidad de ceftazidime avibactam. Y esta es una de las preguntas que nos vamos a tener que contestar durante el curso y este encuentro que vamos a hacer iberoamericano de uso adecuado de antimicrobianos. ¿Qué hacemos cuando no tenemos disponibilidad de este antibiótico? ¿Qué estrategias utilizamos y qué es lo mejor que podemos llegar a hacer para nuestros pacientes? Bueno, también, digamos, es muy importante terminar de analizar en este caso clínico, que era muy importante también indicar el tratamiento empírico adecuado precozmente, ¿no? Ya sabemos por este estudio de Falcone también que analizó qué pasa con las bacteremias por KPC, que el tratamiento empírico inadecuado cuando se indica más allá de las primeras 24 horas era un factor de riesgo independiente para tener mayor mortalidad. Fíjense, cuando uno indicaba el tratamiento empírico adecuado en las primeras 24 horas, la mortalidad era un 29%. Cuando lo indicábamos entre 24 y 48 horas, 37,5%. Más de 48 horas y hasta 72 horas, 57%. Y la mortalidad de más de 72 horas subiría a 66% y cuando nunca se llegaba a hacer un tratamiento empírico adecuado de un 80%. Es decir, es muy importante conocer la microbiología local que nosotros tenemos en la terapia intensiva donde estamos trabajando, en el sector donde estamos trabajando, cómo son mis carbapenemasas, qué SIM predominante tienen, qué sensibilidad a otras drogas tienen, para saber cuál es el tratamiento empírico adecuado que yo les voy a indicar a los pacientes que tienen un cuadro severo como nuestro paciente. Y hay otro punto que también me parece muy interesante analizar de este estudio de Falcone, que todos los pacientes que tenían un hisopado rectal positivo para carbapenemasa, esos pacientes recibían un antibiótico adecuado muchísimo más precozmente que los pacientes que no tenían un hisopado rectal. Es decir, la vigilancia para KPC es muy importante y no hay que abandonarla en nuestro continente. ¿Y por qué es tan importante no abandonar la vigilancia y no abandonar las medidas de control de infecciones en nuestro continente? Porque lamentablemente en Latinoamérica, que son las barras verdes que vemos acá ilustradas, es el continente donde observamos que tenemos los niveles más altos de Klebsielas resistentes a carbapenems. Y las enterobacterias digamos, más resistentes a carbapenems las tenemos acá. La mayor incidencia la tenemos acá en Latinoamérica. Por eso es muy importante, digamos, ser muy estrictos con las medidas de control de infecciones y ser muy estrictos con los programas de uso adecuados de antimicrobianos en nuestro continente, en Latinoamérica. ¿Qué nos pasó en la era del COVID? Y esto también es retornando a las presentaciones de los otros panelistas, del doctor Cantón y del doctor Llevabo. Bueno, lo que vimos, por ejemplo, en la Argentina, y seguramente se vio, digamos, en otros lugares en el mundo, como lo que mostró el doctor Cantón y como mostró el doctor Llevabo, es que la resistencia en carbapenems, el aumento de la resistencia a las carbapenemasas, aumentó en forma significativa. Fíjense, este es un
un gráfico de un querido colega, el doctor Fernando Pasterán, que es excelente microbiólogo del Instituto Malbrán de acá de Buenos Aires, de la Argentina. Lo que podemos llegar a ver en las líneas blancas es la incidencia de muestras respiratorias con KPC en hospitales, en 30 hospitales de la Argentina a lo largo de los años en el país y en la región del AMBA. La región del AMBA para nosotros es la ciudad de Buenos Aires y los alrededores de la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vemos que las muestras respiratorias iban aumentando año a año y la línea naranja en la muestra de hemocultivos con KPC también iban aumentando año a año. Pero en el año 2020, en la era del COVID, esto aumenta de una forma exponencial que nos lleva a niveles de resistencia que en la Argentina hubiésemos alcanzado recién en 9 años. Es decir, en un año de pandemia aumentamos la resistencia, lo que hubiésemos aumentado o llegado a los niveles que hubiésemos llegado en 9 años. Son niveles muy, muy elevados. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer para tratar de volver a disminuir la resistencia en nuestros hospitales y tratar de bajar, las carbapenemasas y los acinetobacter y las pseudomonas multiresistentes en nuestros centros hospitalarios? Bueno, claramente tenemos que volver a todas esas medidas que sabemos de control de infecciones que son efectivas, por ejemplo, la higiene de manos, que durante la era del COVID estuvo muy desvirtuada, ¿no? Hubo sobreuso de guantes y hubo hasta desinfección de guantes, que eso hace que, saben que hay ahora estudios que han hecho cultivos de los guantes y vieron que cuando uno atiende a un paciente que tiene KPC y uno cultiva ese guante, el 8% de esos guantes daban positivos para KPC, ¿no? Después están los programas de uso adecuados de antimicrobianos. Esto también estuvimos hablando en las presentaciones anteriores, cómo hay que volver a este uso adecuado y que hubo un aumento de antibióticos, del uso de antibióticos muy amplio, y recordar esto, ¿no? Que cuando llegan los pacientes que tienen COVID, solo el 8% de esos pacientes van a tener una sobreinfección, el resto de los pacientes no tienen, digamos, realmente requerimientos de uso de antimicrobianos. Volver a hacer bien los aislamientos de contacto. ¿Qué pasó en los aislamientos de contacto durante la era del COVID? Hubo reutilización de camisolines con múltiples pacientes, hubo grandes cohortes de pacientes y no se hicieron bien los aislamientos de contacto, si se identificaron tardíamente los pacientes que estaban colonizados por KPC, porque también hubo una disminución de la vigilancia y de los hisopados rectales para buscar KPC. Y finalmente, tratar de hacer cohortes de enfermería. Esto es otra medida que está fuertemente recomendada, en especial en escenarios de brote, lo cual fue muy difícil de hacer cohortes de enfermería durante la pandemia, porque teníamos muy poco recurso humano en nuestro continente, en especial del equipo de enfermería. Bueno, les agradezco a todos habernos acompañado en esta parte del encuentro y ahora estamos abiertos a todas las preguntas que puedan llegar a tener para poder discutirlos todos juntos. Muchas gracias, doctora Inés, y a los participantes que estuvieron interactuando a través de esta iniciativa, de un caso clínico, una discusión que le proponemos llevar adelante y también dar respuesta a las preguntas que ya han sido planteadas. No sé si los miembros del panel han podido consultar algunas de las interrogantes habilitadas en el chat y quieran comenzar a dar alguna devolución. Hola, buenas tardes a todos. Sí, Lea, mira, una pregunta que, bueno, planteó el doctor Fabio Grill desde Uruguay, bienvenido, es acerca de la dificultad que se encuentra en algunos países de Latinoamérica o en muchos países de Latinoamérica acerca de la imposibilidad de contar con ceftazidima avibactam y cuáles serían los tratamientos alternativos en esta situación. Bueno, en ese caso, la verdad que uno recurre a medidas que son como de último recurso frente a la resistencia a antimicrobianos. Los esquemas que se utilizan en los pacientes que tienen infecciones graves por las carbapenemasas son esquemas que combinan este recurso del doble carbapenem con ertapenem más meropenem en infusión prolongada, más otra droga a la cual sea sensible esa KPC. Pero es un recurso de última línea que uno hace porque ahora ya sabemos que tenemos otras drogas que realmente son más efectivas para tratar esas infecciones graves. Pero bueno, es una realidad en Latinoamérica que tenemos varios lugares que todavía no tienen acceso a estas nuevas drogas.
Después acá veo otra pregunta de Diego Maurici, que es otro querido colega de Bahía Blanca, acá en la Argentina, y dice, ¿a qué pacientes sí le deberíamos dar antibióticos cuando ingresan al hospital por COVID? ¿Cuáles serían marcadores que utilizan para indicarlos? Bueno, gran parte de ahí también estuvo la presentación del doctor Llevavo en qué pacientes uno debería tratar de utilizar antibióticos y en quienes no, y también me parece que es muy, muy didáctico el artículo de Chastre que hizo para neumonías asociadas a ventilación mecánica, en el cual él discute este dilema en el cual nos enfrentamos todos en la era del COVID, ¿no? Que en todos los pacientes que ingresaban a terapia intensiva tenían infiltrados pulmonares, tenían fiebre, tenían leucocitosis o leucopenia, leucocitosis con corticoides, leucopenia con el COVID. Entonces, ¿qué hacíamos con esos pacientes para identificar cuáles eran los que estaban infectados o no? Y él agrega y dice que uno debería estar agregando en estas situaciones otros parámetros, ¿no? La inestabilidad hemodinámica, porque por lo general estos pacientes tienden a estar hipertensos y no hipotensos, cuando están sobreinfectados, por lo general están hipotensos, y los biomarcadores, ¿no? Tratar de utilizar procalcitonina, como mencionó el doctor Llevavo, o utilizar la PCR, ¿no? Tratar de utilizar otros biomarcadores para ayudarnos a discernir cuáles son los pacientes que están infectados o no. Sacar todos los cultivos que hay que sacar, iniciar el esquema empírico y reevaluar el paciente a las 72 horas, porque es que uno no coloca el tratamiento empírico y lo deja una semana, uno reevalúa al paciente a las 72 horas y se fija si realmente ese paciente cumple con los criterios de neumonía o no cumple con los criterios de neumonía. E eu acho importante colocar que em algumas situações os marcadores podem ser falsamente alterados. Por exemplo, paciente que usa tocilizumab, você perde o parâmetro da PCR, uma vez que a PCR vai sempre cair, vai ficar baixa, e ela não pode mais ser utilizada como marcador, por exemplo, da presença de infecção bacteriana, de complicação bacteriana. E a outra questão é, como a doutora Maria já comentou, é sempre coletar culturas, né? E uma outra questão é que quando é possível realizar a tomografia computadorizada do tórax, você consegue avaliar, né, se aquele padrão tomográfico é de infecção viral ou de infecção bacteriana. Nem sempre a gente consegue, num paciente grave no CTI, ter essa condição de tomografar. Mas, principalmente quando o doente chega na emergência, né, logo no início, a tomografia é fundamental para você conseguir diferenciar, né, e evitar iniciar empiricamente o antibiótico numa situação em que provavelmente ali o necessário é tratar a COVID, entubar, fazer as medidas de oxigenação e tal, mas certamente ele não vai ter, é pouco provável que tenha uma infecção bacteriana associada ali, como a gente tem visto na experiência e nos artigos que têm sido publicados. Sí, quizás aquí también añadir la historia previa del paciente, es decir, si el paciente tenía infecciones bronquiales crónicas, si es un paciente bronquítico crónico, un paciente con EPOC, ahí es probablemente que esa sobreinfección bacteriana que tenía ese paciente luego le pueda producir esa infección. Aunque el porcentaje es bajo, hay que valorarlo y, como ha marcado anteriormente Inés, si ponemos tratamiento, hacer cultivos y luego desescalar esos antimicrobianos. Hay otras preguntas que han ido incorporando los participantes. Víctor Hugo les consulta qué tipo de consecuencias tiene el uso excesivo de acitromicina al inicio de la enfermedad de COVID-19. Hola. Leia, você pode repetir a pergunta, por favor? Sí. El participante, Víctor Hugo Marce, les consulta qué tipo de consecuencias tiene el uso excesivo de acitromicina al inicio de la enfermedad de COVID-19. Pois é, a azitromicina é um antibiótico que tem atividade antibacteriana importante, né? A gente vai estar... Existem vários problemas. O primeiro é que você está utilizando uma droga que não tem nenhuma eficácia comprovada, né? Aliás, já tem comprovação de que não é eficaz, né? Isso é mais importante, né? A gente já tem bastante evidência de que ela não é eficaz
para tratamento da Covid-19. Então, você vai ter, além dos eventos adversos, quer dizer, você não vai ter benefício do uso da azitromicina, e você vai ter os eventos adversos relacionados, que podem ser desde alergia até alterações cardiovasculares, tal, né, sem nenhum benefício. Além disso, você está ali selecionando flora. Quando você usa a azitromicina, você está modificando a flora daquele paciente, né? Você, por exemplo, a azitromicina age sobre pneumococo, sobre gram-positivos, sobre bactérias atípicas, tal. Na realidade, você muda a flora do paciente e faz com que, se esse paciente, por exemplo, internar no hospital, ele já interna com uma flora modificada. Né? E aí ele é submetido, por exemplo, à intubação orotraqueal, ventilação mecânica, uso de corticoide e tal, que também já tem uma capacidade de alterar essa flora, e a chance dele fazer uma colonização por germe multiresistente aumenta muito, uma vez que ele não vai ter mais aquela flora protetora que já foi eliminada inicialmente pela azitromicina. Então, você, na realidade, ele já entra no CTI, já é intubado numa situação de troca de flora bacteriana importante. Então, e de novo, sem nenhum benefício, porque a droga não vai ter atividade nenhuma para a Covid-19, como já foi comprovado com evidência em trabalhos randomizados, duplos cegos, bem desenhados, né, mostrando que não há nenhuma eficácia da azitromicina para tratar a Covid-19. Muchas gracias, doctor Chebabo. En el chat general había situado dos interrogantes para el doctor Cantón, la participante Ligia García. Ella le consultaba a doctor Cantón en qué mayor proporción tuvieron resistencia bacteriana de KNC o KNB, y además de azitromicina y cefalosporinas, ¿ustedes encontraron qué otros antibióticos? ¿Encontraron levofloxacina? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, entiendo que son Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas o de beta-lactamasa de espectro extendido. Observamos un aumento particularmente en las productoras de carbapenemasa. En nuestra institución fueron las KPCs lo que más nos aumentó, y nos aumentó pues aproximadamente del 15% que teníamos a un 20 y tantos %. Algunas de ellas llevan asociadas también beta-lactamasas de espectro extendido, y de aquellas que solamente tenían beta-lactamasas de espectro extendido, pues nos aumentó aproximadamente del 4 o 5% al 6-8%. Esto fue lo que vimos. En cuanto a la segunda pregunta, otros fármacos, otros antimicrobianos que se sobreutilizaron, las quinolonas no fueron en demasía, fueron más las cefalosporinas de tercera generación, y fueron también ceftazidime, avibactam como antibiótico de amplio espectro. Probablemente si hubiésemos si hubiésemos tenido ceftolozano, tazobactam, también se hubiese observado un aumento de su utilización, pero actualmente hay problemas para su suministro y no se utiliza prácticamente, puesto que no existe disponibilidad de esto. Fue lo que vimos. Gracias, doctor Cantón. Tenemos varias preguntas, pero vamos a invitar a todos los colegas profesionales en línea a disfrutar de una presentación que tienen preparada las doctoras Marisa Sánchez y Analía de Cristófano en función de lo que nos está esperando a fines de septiembre, vinculado al encuentro iberoamericano sobre uso de antimicrobianos. Antes de cederle la palabra a Marisa y Analía, les comento que al retorno estaremos dando devolución al resto de las interrogantes planteadas. Adelante. Ahí estoy tratando de compartir pantalla. Ahí está, perfecto. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos los que no estaban al inicio. La idea, estamos con la doctora Marisa presentando el evento. Les vamos a contar que este es un evento en el que vamos a tener, es un encuentro de antimicrobianos, o sea que va a tener, digamos, características especiales. Vamos a tener más de 10 webinars en vivo. En estos webinars vamos a participar, bueno, parte de los que hoy estamos acá y muchos otros speakers internacionales. Tenemos más de 30 speakers internacionales que lo vamos a ver, digamos, con los temas que va a dar cada uno en las próximas diapositivas, pero van a ser webinars muy interesantes en vivo, en los cuales se van a poder sacar muchas más de las
dudas que están planteando en el día de hoy, y vamos a plantear, digamos, estos problemas y muchísimos más, así que van a ser encuentros muy fructíferos. Va a existir la posibilidad de presentar trabajos y casos clínicos, ¿sí? Esto también va a tener, como bien dice abajo, actividades en vivo, ¿sí? Los trabajos y casos aprobados, vamos a tener vamos a hacer una preevaluación de estos trabajos y vamos a seleccionar algunos para que sean presentados de dos formas, como simulaciones y como trabajos en vivo, con la posibilidad también de que las personas que han enviado el trabajo participen, con lo cual obviamente va a ser una experiencia muy rica, con opiniones de expertos y con preguntas también del resto de los participantes, algo muy interesante y que pocas veces existe la posibilidad de hacerlo fuera de un congreso, con lo cual creemos que esto va a ser algo muy productivo. Va a haber foros de intercambio, estos foros van a estar constantemente durante todos los temas, o sea que ahí va a existir la posibilidad también de hacer preguntas y tener contacto frecuente con los expertos, y que estas preguntas las van a poder realizar en cualquier momento, porque este foro va a estar abierto y en los momentos que ustedes puedan acceder al encuentro podrán ir haciendo las preguntas. Bueno, simulaciones clínicas virtuales, parte de lo que ya también les conté antes, van a existir estas simulaciones en las cuales van a poder trabajar, vamos a tener salas de networking también, el material va a ser descargable, con lo cual ustedes van a poder acceder durante todo el tiempo del encuentro, obviamente que va a haber actividades con horarios, pero van a tener las libres oportunidades de acceder en cualquier momento, y va a tener una certificación oficial, que esto también es muy importante para todos los que participan. Como metas del encuentro, va a ser reconocer la relevancia y dimensiones de la resistencia antimicrobiana, como un problema de la salud pública global. Vamos a actualizar la epidemiología en Iberoamérica en particular sobre los microorganismos multiresistentes. Vamos a tratar de hacer reconocer lo que es el control de infecciones como un pilar fundamental para la prevención tanto de la diseminación como de la aparición de microorganismos multiresistentes. Vamos a intentar que aprendan las estrategias de prevención de infecciones justamente para estos microorganismos, y todas las que tengan la mayor evidencia científica, porque a veces hay planteos y cosas que quizás no tienen tanta evidencia, y a veces los que hacemos control de infecciones apelamos mucho a esto, no hacer mucho, sino hacer quizás poco, pero lo que tenga más evidencia, y eso me parece que es algo fundamental cuando hablamos de estos temas. Capacitar a los profesionales de la salud en la interpretación de estudios microbiológicos y su influencia en los tratamientos antimicrobianos también es un tema fundamental, porque si no sabemos interpretar no me sale la palabra, perdón, pero si no sabemos interpretar lo que nos dicen los bioquímicos, no vamos a saber cómo tratar al paciente, y a veces esa interpretación es fundamental y hay que aprenderla. Vamos a aprender cómo se implementa un programa de optimización de uso de antimicrobianos, un PROA, como se llama habitualmente. Vamos a actualizar nuevos tratamientos, nuevos antibióticos y qué se recomienda para estos microorganismos. Vamos a aprender el manejo de infecciones por microorganismos multiresistentes en poblaciones especiales, como poblaciones de inmunosuprimidos, poblaciones especiales en las que requieren antibióticos en dosis especiales, por ejemplo como los obesos, pacientes críticos también, y vamos a actualizar el tratamiento de infecciones osteoarticulares, sobre todo con microorganismos multiresistentes. Algo a destacar, y que justamente yo no lo dije al principio, es que todos estos temas van a ser abordados por especialistas que tratan adultos, y también por especialistas que tratan pacientes pediátricos, o sea, niños y adolescentes, y esto me parece que es fundamental y que es súper constructivo, y es algo que va a hacer del encuentro algo, digamos, enriquecedor. Este paciente que presentaba Inés también nos pasa en pediatría, y creo que esto es algo que nos está pasando cada vez más, y me parece que Latinoamérica tiene que estar atento, que el tratamiento de los microorganismos multiresistentes en pediatría es algo fundamental. Nosotros recibimos pacientes de muchos lugares, de Ecuador, de Venezuela, de Uruguay, y es importante transmitir esta información y hacer que nuestros colegas también aprendan el manejo de estos microorganismos.
Y los temas del encuentro sigue la doctora Marisa Sánchez. Bueno, les comento, buenas tardes y buenas noches a los que se conectaron un poquito después. Bueno, el encuentro, digamos, como características de organización, va a estar dividido en salas temáticas. Va a tener una primera semana con un webinar inaugural en vivo, con el intercambio con especialistas y un espacio interactivo para la presentación de los trabajos y los pósters. Quiero mencionarles, porque no ha sido mencionado previamente, que este encuentro cuenta con un destacado comité científico para la valoración de estos trabajos y casos clínicos, encabezado por la doctora Laura Barcán y la doctora Laura Ducaten-Seiler, pero que además cuenta con destacados profesionales de Iberoamérica que van a colaborar con este trabajo. Además, bueno, en la primera sala vamos a tratar estrategias claves en el programa de utilización óptima de antimicrobianos, con los speakers que están mencionados en el slide. Fíjense que hay destacados profesionales de Argentina y de Latinoamérica que van a colaborar con todas las presentaciones. En la sala 2 vamos a tratar el uso adecuado de antimicrobianos en unidades críticas. En la tercera sala hablaremos sobre el aumento de la resistencia, remarcando esto que ha sido tratado muy, muy bien en este webinar en la era COVID. Seguimos adelante. Analía. Sí, ¿para qué? Ahí va, no se me pasaba. Va a haber una cuarta sala donde vamos a hablar sobre la actualización de tratamientos en microorganismos multiresistentes. Después hablaremos algo de infecciones osteoarticulares, como mencionaba Analía, más abordado a la era de la multiresistencia. Y por último, digamos como sala temática, trataremos los antimicrobianos en poblaciones especiales, y ahí tenemos oportunidad de contar con especialistas destacados en el manejo de pacientes inmunocomprometidos, pero también abordaremos otras poblaciones especiales, como ya habíamos mencionado, pacientes obesos, pacientes en unidades críticas. Finalmente, y a modo de cierre, tendremos una semana donde vamos a destacar todo lo aprendido y todo lo que nos hemos enriquecido durante este encuentro. Queremos comentarles además que durante estas salas temáticas, en forma alternada, va a haber actividades en vivo con la presentación de casos clínicos o con la organización de conversatorios donde todos van a poder participar y aportar desde sus puntos de vista. Y bueno, no me queda más que decirles que los esperamos desde fines de septiembre para hacer de este encuentro mucho más enriquecedor y para que todos podamos llevarnos algo a casa y aprender, porque el aprendizaje colaborativo, por supuesto que es mucho mejor y más enriquecedor para todos. Gracias a las doctoras Marisa Sánchez y Analía de Cristófano, quien junto al resto de los especialistas en línea integran el comité organizador del Encuentro Iberoamericano sobre Uso de Antimicrobianos. Nos parece importante hacerles llegar los pormenores de este interesante evento que vamos a estar desarrollando a partir del 29 de septiembre. Como datos importantes que mencionaban las doctoras, va a haber toda una orientación de materiales específicamente diseñados no solo para la atención del paciente adulto, sino para la atención del paciente pediátrico en la rama de la infectología. Nos parece que esto es un aporte importante y es una gran oportunidad de compartir en línea y disfrutar de las conferencias magistrales y presentaciones en vivo a través de simposios y en los foros de intercambio con reconocidos especialistas de la región. Agradecemos muchísimo a las sociedades que nos están acompañando, especialmente en este webinar en particular, a la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica, también a la Sociedad Brasileña de Infectología, a la Sociedad Argentina de Infectología y a las regionales, la Organización Panamericana de Infectología y la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología. Hay otras tantas organizaciones nacionales, tanto de infecto como de microbiología, que nos están acompañando en el encuentro, y ojalá ustedes en línea nos reencontremos allá hacia fines de septiembre. ¿Qué les parece entonces, miembros del panel, si continuamos con algunas de las interrogantes para poder dar devolución? No sé si han tenido oportunidad de repasar algunas de ellas, si quieran iniciar por alguna en particular.
Sí, ahí estaba tratando de responder algunas, mientras tanto hablaban las chicas porque ya conocía la presentación de mis compañeras. También está la mención de este otro fenómeno que estamos viendo en Latinoamérica, que es la emergencia de las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Y otro nuevo desafío enorme para tratar estos gérmenes en infecciones graves, ¿no? Esto es algo que también lo vamos a ver en el encuentro. También está lamentablemente posicionada como una droga muy efectiva estas nuevas drogas como ceftazimib, bactam, más astronam, pero también hay otras alternativas de tratamiento que vamos a evaluar y ver para infecciones graves durante el curso de este encuentro que vamos a tener iberoamericano, ¿no? No sé, Lea, si querés rescatar algunas otras, yo las fui tratando de responder algunas. Yo fíjate, lo que sí quería añadir, Inés, en la presentación del caso has puesto de manifiesto la complejidad del tratamiento antimicrobiano. Hay que tener conocimientos de farmacocinética, hay que tener conocimientos de microbiología, profundos conocimientos infectológicos del manejo del paciente. Lo has expuesto con KPCs, pero los problemas con las metalotamasas las tenemos ahí, problemas con la SOXA 48 y las variantes que nos pueden pasar desapercibidas, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, es un sinfín de microorganismos y yo creo que el encuentro es una ocasión magnífica para revisar todos estos puntos desde un punto de vista multidisciplinar, sin olvidar, como ha dicho Analía, la parte pediátrica que a veces desconocemos en el abordaje. Sí, otro punto que también me parece súper interesante que lo trajo el doctor Shevabo es el Acinetobacter, ¿no? El Acinetobacter que hemos estado acostumbrados durante tantos años a tratarlo con colistín, ahora tenemos este plásmido tan infeliz que es el MSR1 y tenemos otros plásmidos también que están dando esa resistencia al colistín y nos encontramos frente a estos Acinetobacters que son pan resistentes ahora en Latinoamérica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mejor combinación que le podemos dar? Usamos Survactam combinado con otras drogas, con qué dosis lo utilizamos en infusión prolongada, cómo hacemos para tratar estos pacientes y darle lo mejor posible a nuestros pacientes. Y sí, tal cual, es como que hay que combinar todo este equipo multidisciplinario, ¿no? Los microbiólogos que tanto nos ayudan, los infectólogos, estar actualizándonos en forma constante, los terapistas, el equipo de control de infecciones, es como todo un refuerzo o digamos un esfuerzo muy colectivo muy importante que hay que hacer ahora para tratar de bajar esta resistencia, ¿no? Hay una Com pregunta que... certeza. Sí, adelante, doctor Shevabo. Com certeza. Não, eu só ia complementar com certeza que o Acinetobacter ele é um problema grave, uma vez que as novas drogas não atuam sobre ele. A gente tem o problema da resistência à colistina, né, que também passou a ser importante. A gente tem um problema que não sei se acontece nos outros países aqui da América Latina, mas no Brasil bastante importante, que é a falta de polimixina B, que é o que mais a gente usa aqui no Brasil, né, uma dificuldade de aquisição pela alta demanda que a gente tem, e acaba que a gente fica com muito poucas opções terapêuticas para essa bactéria, né, para infecções causadas por Acinetobacter. Então, como a Maria já colocou, o uso de Survactam, que nem sempre funciona, a tigecyclina, que pode funcionar em alguns casos, mas sempre tem que ser associada a alguma outra droga, principalmente em pneumonia, né, e a gente fica com muito poucas opções terapêuticas para tratar essas infecções graves por Acinetobacter, e algumas vezes são infecções que a gente não consegue nem tratar, ou seja, são quase que intratáveis, né, com um risco de mortalidade bastante elevado relacionados ao isolamento do Acinetobacter multiresistente nesses pacientes. Sí, y hasta acá hablamos de infecciones de las más frecuentes, ¿no? Bacteremias, neumonías, pero después también existe el desafío cuando uno se encuentra con esos pacientes con infecciones postneuroquirúrgicas por gérmenes multiresistentes. Hay uno de nuestros colegas que es César Narváez de Ecuador, que va a traer un caso clínico de un germen multiresistente, una infección postneuroquirúrgica. ¿Cómo hacemos para que estas drogas que les cuesta tanto llegar bien a los tejidos, lleguen bien al sistema nervioso central, ni más ni menos, ¿no? Así que sí, me parece que es muy interesante. Hay algunas preguntas que tienen que ver con control de infecciones que me parece que vale la pena contestar para nuestros colegas, que es el tema de acá uso de... justo una.
Esa, Y uso de guantes, exacto. el uso de guantes no reemplaza la higiene de manos. Estos gérmenes sobreviven más sobre los guantes. Creo que les dije 8%, es más elevado todavía el cultivo de KPC en guantes, es 16%. El de 8% era el de los camisolines, cuando atendían pacientes que tenían colonización o infección por KPC. Y después también hablaban de las cohortes de enfermería. Armar cohortes de enfermería fue algo que salió en el estudio de Israel del brote que tuvieron en el 2017, que ellos lo que hacían era aislar geográficamente a los pacientes con KPC y a esos pacientes hacerlos atender por el mismo grupo de enfermería. El enfermero que estaba de turno ese día atendía a esos pacientes con KPC y trataban de que ese enfermero no atienda a los pacientes que no tenían KPC, porque los enfermeros son los que tienen más contacto con los pacientes. Y esa fue una de las estrategias claves para disminuir la KPC en Israel, que fue un modelo muy, muy exitoso. Un comentario también para agregar a lo que dice la doctora Inés, con respecto al uso de guantes. Recuerden que el uso de guantes antes de KPC, digamos, la higiene de manos antes y después del uso de guantes siempre es algo fundamental, ¿sí? Entonces ya con esa premisa que antes de colocarme los guantes y después de sacármelos me tengo que higienizar las manos, claramente nos indica la importancia de la higiene de manos, ¿no? El uso de guantes no limita la higiene de manos, no dice que no nos tenemos que higienizar las manos, así que ya desde el vamos no es algo reemplazable la higiene de manos de ninguna manera, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante. Después algo que veía y que también comentaban muchos es que también tuvieron incrementos no solo de KPC, sino de MBLs, ¿sí? Como un comentario, digamos, general de mucha gente de Latinoamérica que lo está haciendo. Y claro que sí, digamos, es otro de los microorganismos multiresistentes que está asociado a todas estas medidas que hablamos y toda esa deficiencia de higiene de manos, de uso de guantes y estas deficiencias de control de infecciones. El caso del participante, acá tenemos Elvira Ross, consulta qué cambios en el comportamiento del uso empírico de antimicrobianos en SARS-CoV-2 ambulatoriamente se ha presentado en Latinoamérica debido a la falta de capacidad en hospitales para atender estos casos, y ella argumenta después que las guías no recomiendan el uso rutinario de antibióticos en infección por SARS-CoV-2, ya que empeoran cuadro en estados leves. ¿Qué opina el panel? Bueno, yo puedo adelantar un poco la experiencia que hemos tenido en España. Ha sido distinta a lo largo de la pandemia. Cuando se inició la pandemia, hubo una disminución drástica de la utilización de antimicrobianos en el medio extrahospitalario, precisamente porque los pacientes no podían acudir a los centros de atención, a los centros de salud. Luego, posteriormente, hubo un retorno a lo que era la utilización habitual, ya cuando pues se programaron las teleconsultas o ya podían acudir los pacientes de una manera mucho más normal. Eso no ha tenido una repercusión en cuanto al aumento de la resistencia en patógenos extrahospitalarios que haya sido publicado hasta ahora. Pues tococoneumonía, Haemophilus influenzae, por ejemplo. Y esto es probable porque esa disminución se produjo en un tiempo muy corto en ese tiempo, que fue de 2-3 meses como mucho, ¿no? Y por lo tanto, esa disminución tenía que haberse prolongado en el tiempo. No sé si en Sudamérica tenéis otra experiencia distinta al respecto. Aqui também nós tivemos uso exagerado de antibiótico. Acho que foi pior do que na Europa, no ambulatorial, no paciente ambulatorial. E uma das questões que foi até colocada é a dificuldade de acesso mesmo do paciente, principalmente na primeira onda, na primeira fase da epidemia, onde a gente ainda tinha muito poucos leitos de terapia intensiva, né? Os pacientes não tinham acesso mesmo ao leito, então ao hospital, e acabavam sendo tratados até situações tardiamente, né? Em casa, através de teleatendimento, e nessa dificuldade com a piora do paciente, né? As pessoas acabam prescrevendo mais antibiótico até pela própria insegurança, pela piora evolutiva do paciente, sem muito o que poder oferecer, né? Fora a questão principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que em vários países da América Latina, né?
do uso do tratamento precoce, né, de uso de cloroquina ou ivermectina associado, né, a outras drogas como corticoide e também antibióticos, né? Então era um kit, né, de tratamento precoce que incluía várias drogas, quase que como um carimbo que era feito para todas as pessoas, independente de quadro clínico, de idade, de evolução, né? E isso piorou muito essa questão da utilização empírica inadequada de antibiótico na COVID-19. La verdad que la experiencia que uno también vivió en la Argentina es de muchos pacientes siendo tratados en forma oral con antibióticos en el ámbito ambulatorio. Eso llevaba a que cuando se internaban y hacían varios días de fiebre, ya en vez de ampicilina sulbactam pasaran un esquema como piperacilina tazobactam, y para el momento que llegaban a terapia intensiva, claramente lo menor que tenían era una BLE, era lo menor que tenían esos pacientes. Así que esa es como la experiencia. Y uno de nuestros asistentes se está preguntando también por el tema de ceftriaxona, que fue una estrategia que se utilizó al principio para no ingresar tanto a las habitaciones de los pacientes, porque tal vez había falta de equipo de protección, porque había mucho temor en la era del COVID ingresar a las habitaciones de los pacientes, y eso se vio que también es malo, digamos, que no hay que escalar a ceftriaxona. Si un paciente tiene una neumonía de la comunidad, con ampicilina sulbactam es más que suficiente como tratamiento antibiótico. Así que eso fue algo lamentable que también pasó durante la pandemia. Bueno, estamos llegando a los minutos finales. De hecho, habíamos pensado el webinar para 60 minutos, pero en función de la audiencia y la participación que han tenido a través de sus preguntas, no queríamos acortar el webinar y hemos extendido un poco el tiempo, pero en función ya del horario, les consulto a los panelistas si quieren hacer alguna devolución final, algún cierre en función de los contenidos planteados. Algo que yo me olvidé de decir en el caso clínico, que es muy importante, es que también hay que operarlos a los pacientes, ¿no? Acá están preguntando por una fascitis necrotizante por KPC. El tratamiento quirúrgico y remover el foco en las infecciones abdominales, en las infecciones quirúrgicas. Bueno, Marisa tiene mucha experiencia en todas las infecciones osteoarticulares por gérmenes multiresistentes y ya les va a hablar de eso, que es todo otro gran desafío que tiene, digamos, la infectología en este momento. Es clave, ¿no? En las infecciones con tratamientos quirúrgicos combinados con antimicrobianos, es clave más en estos pacientes operarlos también y remover el foco. Bueno, y los esperamos. Estamos muy contentos de toda la participación y todas las preguntas tan interesantes que nos hicieron y los esperamos para seguir discutiendo y debatiendo estos temas que a nosotros nos fascinan, evidentemente. A lo largo del evento, nuestra colega Giselle Marquicio, que está haciendo la asistencia, ha tenido un intercambio en el chat con los participantes y se les ha compartido la página web, la URL, por donde pueden acceder a la información, donde se está difundiendo todo lo concerniente a este encuentro iberoamericano sobre uso de antimicrobianos que desarrollaremos a partir del 29 de septiembre. Como una opción tenemos la posibilidad de registro bonificado para ustedes que se han conectado a este evento, a este webinar en particular sobre la resistencia de antimicrobianos en la era COVID. No sé si el doctor Chevabo, Cantón, Marisa o Analía quieren tener alguna palabra final antes del cierre. Yo creo que después de lo que hemos estado oyendo, la complejidad de lo que puede ser el tratamiento antimicrobiano, tenemos mucho que aprender y seguir aprendiendo en este encuentro. Ese es el motivo de su organización y os esperamos a todos. Eu gostaria só de agradecer a possibilidade de estar aqui conversando e trocando experiências. Eu acho que é muito importante essa troca de experiência, inclusive aqui na América Latina, com o Dr. Rafael Cantón na Espanha, né, e todos os participantes que estão aqui, convidar a todos. Acho que esse foi um aperitivo do que a gente vai ter de aprendizado, de novidade, de troca de experiências no nosso curso. Convidar a todos para estarem junto com a gente no final de setembro, né, onde está realmente toda a discussão e o curso de uso de antimicrobianos e tentar melhorar um pouquinho essa questão da prescrição, do conhecimento de uso de antimicrobianos aqui na nossa região.
Bueno, yo quiero agradecerles Bueno. a todos los que participaron de este encuentro. Los esperamos obviamente, vamos a seguir contestando todas las preguntas. Veo que había muchas preguntas interesantes, así que creo que los encuentros en vivo que vamos a tener van a ser fundamentales para todos ustedes para poder intercambiar, y bien como decía el doctor Cantón, digamos, estos pacientes son muy complejos y requieren, digamos, una visión multidisciplinaria, así que me parece que va a ser muy útiles estos encuentros en los que podamos charlar sus pacientes. Invitamos a todos los que atiendan niños y hagan pediatría, porque vamos a tener todos estos mismos temas, y bueno, y que es un tema muy importante también en pediatría, ¿no? Los microorganismos multiresistentes, y que quizás aún esto todavía no es conocido por mucha gente, y también pasa que en muchos lugares aún no se los busca en pediatría, y muchas veces no saben lo que les pasa a los pacientes, porque a nosotros muchas veces nos llegan esas derivaciones, así que creo que difundir esta información es fundamental para que atendamos mejor a nuestros pacientes, así que los esperamos. Bueno, yo quería finalmente agradecerle a todos por haberse sumado a este webinar, a los panelistas principalmente porque han dado unas ponencias muy interesantes y muy enriquecedoras, y decirles que los esperamos en el encuentro, que me sumo a lo que dijeron mis colegas. Esto va a ser algo que va a sumar para todos. El abordaje es multidisciplinario, como comentaban, así que no tenemos más que decirles que esperamos encontrarnos a fin de septiembre a partir de esa fecha para poder seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a todos, a los miembros del panel, especialmente al doctor Cantón, que son 5 horas más allá en España. Muchísimas gracias por permanecer en línea, y a todos los profesionales y colegas que nos han acompañado en este webinar. Esperamos verlos en septiembre y hasta un próximo encuentro.